Creo que es el mejor mochi que he comido hasta la fecha. Es crujiente, mantiene la frescura del vegetal dentro. Sabe que tengo cosas. La camiseta no se come. Es el mejor soba que me he comido hasta la fecha y está súper dulcecito, contrasta muy bien con la harina de arroz de fuera. Y ahora sí, solo queda disfrutar de este plato tan típico japonés, el fideo soba, aquí en Nara. Los mejores fideos soba que te puedes comer es en este sitio. Bienvenidos al canal más anabólico, soy Tano Villar, espero que estéis teniendo un precioso día. El mío está siendo de escándalo porque lo que tengo a mis espaldas es algo espectacular. Y es que me encuentro recorriendo Japón, ya habéis visto los vídeos anteriores, que si no los habéis visto ya estáis tardando en iros al canal, y ahora estoy en Nara. Seguramente Nara lo conozcáis por el tema de los cerditos, pero hay uno de los templos más famosos de todo Japón y de los más importantes. El templo Todaiji, que es lo que tengo a mis espaldas, es la construcción más grande, más gigante, más tocha del universo en madera. Esto que ha sufrido varias reconstrucciones y su tamaño ha mermado un poco, pero lo que tengo aquí detrás es patrimonio de la humanidad. Se creó en el año 700 y es algo descomunal. En el vídeo de hoy os voy a enseñar el interior del templo, vamos a dar un paseíto por Nara y por supuesto vamos a probar mucha comida, que es a lo que hemos venido a Japón, a comer de todo. Pero también a conocer un poquito su cultura, historia, algo que me apasiona y que me apetece mucho mostraros porque es muy interesante. Y lo que os voy a traer hoy va a ser algo espectacular, además del tour por este templo tan reconocido. Vamos a dar un poquito de comer a estos ciervos tan juguetones, que por cierto a los ciervetes también se les venera mucho, que se les considera como unos mensajeros de los dioses. El tema que te quema y la comida que vamos a pillar van a ser unos mochi espectaculares, son los mochis más virales que vais a encontrar en internet. Un local de soba, que es una especialidad japonesa, este fideo con trigo sarraceno que va acompañado de un caldito y una tempura de 10 en el mejor lugar de aquí de Nara. Y luego para rematar vamos a meternos entre pecho y espalda un melon pan con heladito, que esto no puede fallar. Si no sabes lo que es, quédate hasta el final que te enseño absolutamente todo y lo que necesitas saber si te dejas caer por Japón y si te dejas caer por aquí, por Nara. Vamos a gozar de lo lindo. Espera, antes de continuar con el vídeo, tengo dos cosas que decirte. Una muy importante, y es que vayas a entrenar, ya mismo. Sí, que el friki de las pizzas te tenga que decir que vayas a entrenar, es que este es el canal más anabólico, chicos, ya lo sabéis. No lift, no pizza, hay que entrenar. Sí, que me veis comer, pero luego no te mueves del sofá. Y lo segundo es que tienes un mega descuento con los chicos de Big. Llevo mucho tiempo trabajando con ellos, es una marca de suplementación que me flipa, es la mejor marca de España, está galardonada con ello, y tienes un descuentito cuando pones Tano. Pones Tano cuando hagas tu pedido de Big, te llevas un buen descuento y además se acumula con otras ofertas para llevarte doble de descuento. Y es que la marca de Big me gusta mucho porque tiene sabores que es la caña. Bueno, aparte del formatito este que me viene muy bien cuando me voy de viaje, por ejemplo, aquí, que estoy aquí haciendo unas dominadas, pues termino, pues me enchufo un batidito y a seguir, que no hace falta solo ir al gimnasio, que hay que moverse. Y tienen sabores muy locos, me flipan. Tiene sabor de lacasitos, como lo escuchas, sabor de cacaolat. Cuando yo vuelvo de Estados Unidos, me tomo esos batidos y digo, menos mal, porque si no... Así que si estás en un periodo de pérdida de grasa, aumento de masa muscular o cualquier objetivo, o directamente viajas y quieres cubrir proteína, te llevas estas cositas o te pillas el bote troncho. Y si metes Tano en la página de Big, pues te llevas ese descuentito. Ahora, ver el vídeo y luego entrenar, que te veo. Mirad la inmensidad y cómo se ve. Es algo increíble. Es una barbaridad conforme te vas acercando cómo se ve. Madre mía. Creo que es de esas cosas que la pantalla no hace justicia a cómo lo ve el ojo humano, porque es algo increíble. Y esto es lo que hay dentro. Es el Buda más tocho que podéis ver aquí en Japón. Fue construido a raíz de diferentes epidemias y desgracias que tuvo el pueblo y la localización de Nara, y dijeron, yo creo que cuanto más gordo y más grande, mejor estaremos. Y mirad lo que hicieron. Por cierto que el templo está en uso, o sea, la gente viene aquí a hacer sus ofrendas y a rezar y a pasar aquí la tarde. Dejadme en comentarios qué pensáis que se construyó antes, si el templo enorme o el budón. Y la llegada a Nara es sencillita. Desde Kioto simplemente tienes que pillar un tren, unos 45 minutitos, y llegas a la estación de Nara. Para ir a lo gordo simplemente tienes que pillar la avenida principal y enseguida va a estar nuestro primer destino, que son unos mochis
espectaculares, mega virales. De ahí caminaremos un poquito, hasta subir a un par de templos y el caminito que nos lleva a ver a los ciervetes, y luego seguimos con el papeo. Pero lo primero es llegar hasta los mochis, que es nuestra primera parada. Ahí es donde hacen las demostraciones a diferentes horas. Ahora, por ejemplo, es a las 11 de la mañana. Y aquí venden mochis como si fuesen gratis. Mirad las bandejitas, se ve espectacular, ¿eh? Un mochi son 180 y aquí están los precios según las cantidades que pille. Por ejemplo, 1, 2, 3, ahí están. Oh, arigatou gozaimasu. Ahora sí, lo tenemos, el famoso mochi de Nara en Nakatani-do, y es el mochi con la mejor textura que he visto en mi vida. Vamos a probar este mochi tan conocido, tan famoso, que dicen que está tan rico. Va rellenito. Qué bueno está el relleno. Es un relleno de atsuki, de una judía roja, de red beans, y está súper dulcecito. Contrasta muy bien con la harina de arroz de fuera, que no tiene sabor, sabe a pared, básicamente. Mirad qué textura tiene. Uy, parece un chicle, ¿eh? ¡Guau! Está espectacular, ¿eh? Wow, creo que es el mejor mochi que he comido hasta la fecha. Estos japoneses, wow. Qué bueno está. Te puedes comer 20. Está espectacular. Se ha viralizado mucho porque son unos mochi, aparte que están buenísimos. El precio viene a ser un eurete y algo, unos 180 yenes, euro y algo. Y yo no había visto un mochi que tuviera tanto relleno dentro con tan poquita masa. Entonces eso hace que los conviertan en algo espectacular, además de ver la elaboración de manera tradicional con los utensilios de madera, que es como mega fluffy. Mira cómo va relleno. Ahí lo veis, la judía. La puerta siempre hay gente esperando, y sobre todo si vienes a la hora que hacen el espectáculo. Yo he venido un poco antes porque si intentas venir a la hora que hacen el show, no puedes pillar porque está a reventar de gente. ¿Qué os ha parecido el mochi loco? A mí me ha encantado. Así que ahora seguimos para Bingo con este food tour por aquí, por la ciudad de Nara, a comer ciervete. No, comer ciervo no, acariciarlos. Qué bueno. Primera paradita en Nara, muy bien, me ha gustado mucho el local Nakatani-do, la fama yo creo que merecida, porque es el mejor mochi que me he comido hasta la fecha en Japón, muy bueno. Y sigue caminando como yo, pateando Nara, y ahora a ver ciervos y a seguir comiendo. Y una curiosidad de Nara, por si no lo sabíais, es que fue capital previa a Kioto, y luego esta fue Tokio, sobre el 700 y algo aproximadamente. Y el por qué hay tantos ciervetes por aquí, que yo estoy buscándolos, los tienen como animales sagrados, como mensajeros de Dios, tal y como escucháis. Están súper protegidos y muy bien alimentados. De hecho, si no pillas comida, por lo que tengo entendido, te intentan meter mano a la bolsa. Las escaleras que estaba subiendo dan lugar y dan pie a todo esto, que es un mega templo que se llama el templo Kofukuji, que algo curioso es que lo trasladaron de Kioto a Nara. Toda la movida esta. No sé cómo lo hicieron, no sé cómo lo trasladaron, pero trasladaron todo esto hasta aquí porque esta era la capital del imperio y tenía que tener mandanga. La mayoría de edificios que hay aquí, como la pagoda por ejemplo, es una reconstrucción desde el 1400, o sea que esto tiene unos 500 años aproximadamente, porque entre guerras e incendios, pues esto aquí aguantó Rita la Cantaora, ¿sabes? Porque todo esto se fue a la shit. Pese a que la pagoda de 5 pesos mola, lo que más me impresiona es el salón principal, porque es como súper grande, enorme, gigante, y como que da una sensación de plenitud. Tip para viajeros en verano como es un servidor, y también tip para todos aquellos que sudéis mucho como es un servidor. Llevad siempre toalla o algo para secaros, ¿vale? Hace mucho calor. Aquí hace menos humedad que en Tokio, pero aún así al sol no se puede estar. Aquí todos los japoneses, la mayoría de ellos llevan una toalla, y también tenéis unas toallitas que venden en los 7-Eleven o en los convenience stores. Te dan como efecto fresquito y te limpian la piel, etcétera, del sudor. Así van todos, ¿veis? Porque la que cae es monumental. O pilláis un paraguas, que también es buena opción. Ya he avistado a mi primer amigo, que están aquí como si nada, o sea, pasas el santuario y 3 metros y mirad lo que hay ahí, está el ciervete, ¡qué guapo! ¡Miradlo ahí! ¡Ay! ¡Mira el ciervete!
¡Ay, qué majos! Misión principal, conseguir galletitas para los ciervetes. Por supuesto, me representan, funcionan con comida. ¡Pedazo vaca! Si no hay comida, pues no se acercan, o sí, y te intentan robar. ¡Ojo! Que hay uno aquí. Se acercan a la gente, ¿eh? Mira, mira cómo le pide. Cuidado. Cuidado, cuidado que te topa. Mira, 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 mira cómo le da la galletita. La galletita. ¡Ojo! ¡Ojo! Mira, y le sigue. ¡Pero que hay un montón! ¿Cómo hay tantas? Pero una cosa, que si está lleno. Y se quedan ahí en su sitio. Están ahí tumbaditas. Pero bueno, ¡qué espectáculo! Aquí hay una. ¡Ay! ¡Hostia, qué duro está! Está durísima. ¿El ataque? ¿Le hacen el ataque? ¿El ataque? ¿El ataque? ¿El ataque? ¿Le quitan cosas? Mira, cómo buscan. Lo tienen acorralado. Lo tienen acorralado al pobre. Pobrecillo, míralo. Aquí es donde compras las galletitas, que tienen un precio de 200 yenes. Yo quiero comprar como 1 kilo. Mira este de ahí. Este se nota que ya lleva ya aquí tiempo pidiendo, ¿eh? Oh, ya tengo el poder. Esto es lo que tú quieres, ¿eh? Esto es lo que quieren los ciervetes. Huele como a trigo. Me gustaría probar una. Tengo la presa. Me voy a limpiar el sudor. Yo quiero darle a aquel que tiene unos huevazos enormes. Todo el paquete le voy a dar. Le voy a dar mucho amor, que es como si me representa. Es como si alguien viene y ahora me da 4 pizzas a la vez. Mira cómo se acerca, ¿eh? Yo me voy a quedar quieto. Sabe que tengo cosas. ¡Ojo! ¡Ojo! Primero caricia. Primero caricia. Pórtate bien. Media que hay que reaccionar. Hago así, le saludo. Muy bien. ¡Ay! Tiene el aliento caliente. El aliento está muy caliente. Hace así, te dan las gracias ellos, pues son ciervos japoneses. Eso es. ¿Otra? ¡Ay! ¡Qué maja! ¡Ay, qué guapa! ¡Ay, qué guapa! Vamos a buscar otro con cuernos. Llama a tu colega. ¿A tu colega? ¿Otra? Es que hacen así. ¿Qué quieren? Es que quieren más comida. ¿Vale? ¡Ay, ay, ay! ay. ¡Qué maja cómo comen! ¡Ay, qué guapas! Quiero llevarme uno a casa. Honestamente, lo veo complicado. Otra, le voy a dar otra más. Es que me voy a gastar todas las galletas en ella. ¿Ves? Es que me hace así. ¿Cómo no le voy a dar si me está haciendo así todo el rato? ¿Otra? Otra. Ay, 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 ay. Y lo coge suave. Ay, qué maja. Muy bien, muy bien. Pórtate bien. Buena chica. Luego vengo. Es que me está siguiendo. Me está siguiendo Bambi. Me da pena ahora. Mira, hace así. Hace reverencias. Reverencias. Vale, voy a dar media más. Es que voy a gastar todo el paquete con ella. No, me da igual. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Ahora otra más. Arigato. Arigato gozaimasu. Ahora por el de los huevos gordos. Cuernacos. Cuidado con este, ¿eh? Viene fuerte. Oh. Galleta. Este los tiene bien tochos. Galletón. Galletita. Wow, 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 wow. Este, que me roba. Me roba. Cuidado, cuidado. Ojo, que te pincha. No, te descuidas, te saca un ojo. Vale, no tengo más. Cuidado. 1-1. 1-1. Vale, vale, no os pongáis nerviosos. Hay para todos, hay galletas para todos. Para ti, pero pórtate bien. 1, para ti también, pórtate bien, ¿eh? Cuernitos. Cuernitos con cuidado. Oye, una cosa, que te mete un viaje así, cuidado, ¿eh? La camiseta no se come. Que me ha mojado la camiseta. Esta tiene mucha hambre. Quieto, no, pero ¿esto qué es? ¿Esos son modales? Quieto, quieto. Vale, vale, ti también. Ojo, que se me pone farruco. No busques, por detrás no, estos son gafas. Una para ti y otra para ti. Vale, otra para ti. Ya está. Ya lo tengo. Madre mía, qué experiencia. Estoy sudando y todo. Con cuernitos. Se me ha puesto farruco, cuernitos, ¿eh? No sabía dónde meterme. Madre mía, míralo. Ahora se va a por más comida. Cuernitos, pórtate bien. Uf. Estoy cansado y todo. Pues nada, a comer. Ya hemos hecho hambre. Después de la experiencia de los ciervetes, que me ha encantado, por cierto, o sea, me lo he pasado muy bien, es una experiencia que mola. La verdad es que ese tipo de cosas con animales como que no me da mucha espina, ¿no? O sea, muy buena espina, digamos que es como, me sabe mal por los animales, pero en este caso están como súper bien, están ahí ellos campando a sus anchas, la peña le da de comer, tienen agua, tienen absolutamente de todo. Y además que los consideran animales sagrados, por lo que es que creo que mejor no van a estar. Se llama Soba do Coro y está especializado en sobas. Oye, ha salido un ciervo de ahí, del nada. Se va a recorrer su camino.
en busca de sus sueños. Hablando de ciervos y sale uno, o sea que muy mal no tienen que estar. Campan por aquí a sus anchas, van entrando en los locales y hacen lo que quieran. Y como os decía, es especialista en realizar noodles, soba y tempura. Son dos comidas bastante típicas aquí en Japón y en este local, como habéis visto, está a reventar, petado. Abría a las 11, son las 11:30 y hay una cola aproximadamente de 1 hora. Ahora os diré exactamente porque me va a tocar esperar, porque quiero probarlo y quiero que lo veáis. Estos soba tan característicos y tan famosos de esta zona. Así que nada, vosotros lo vais a ver en un instante y yo me como la cola por vosotros, para que luego digáis, oye, es que vas allí a comer. No, yo estas cosas, este esfuerzo lo hago por vosotros, porque imaginaos que ahora entro y digo, oye, no vale la pena, no esperéis 1 hora o 2 horas, os ahorro, ¿eh? Así que esto se merece una suscripción. Y como la mayoría de esperas japonesas, te sacan el menú para que vayas eligiendo y así cuando entres ya lo tienes claro, o incluso sale el camarero fuera y así lo van adelantando. Es una opción, o sea, es una alternativa que me gusta mucho y le pone como solución a la espera, ¿no? Cuando tú ya entres ya sabes lo que vas a pedir y ya está. En cocina todo va mucho más ágil, lo van preparando y tú, ya que has esperado por lo menos 1 hora fuera, pues dentro, cuando llegas tienes la comida más rápido. El local tiene un encanto de 10. Es un salón de una casa, básicamente, ¿vale? Comer aquí es un salón de una casa. Tiene una parte un poquito más alta en la que comes al estilo japonés, de rodillas, cuclillas, como habéis visto en el canal, que comí al estilo como un samurái en uno de los pueblos más bonitos de Japón. Pegaos un ojo por el canal porque lo tendréis todo. O sentadito en una mesa, que también se está muy bien, estilo occidental, de puta madre. Y como ya has pedido, has visto el menú, simplemente te sientas, te ponen agüita o té, que son en todos los restaurantes japoneses así tradicionales, te lo sirven de manera gratuita y tú eliges la ración normal o ración large, extra, con un poquito más de cantidad. Por supuesto, he pillado varias cosas y la gorda. Arigatou gozaimasu. ¡Wow! ¡Qué pinta tiene! Ok. Ok. Arigatou gozaimasu. Dice que le haga espacio, que me va a traer cosas aquí. Qué bien se ve la tempura, me gusta mucho cómo la sirven, ¿eh? Es una tempura de vegetales y verduritas a tope. Unas setas, flor de loto. Ok. Arigatou gozaimasu. Mola porque cuando llegas te dejan ya la cuenta, ya que tú ya has pedido y ya pues puedes pagar para irte y levantarte cuando tú quieras y no tienes que estar esperando al camarero de oye, me la cuenta por favor, tal. Ya lo tienes todo listo y mirad qué preciosidad. Mirad cómo se ven estos soba, ¿eh? Ahora sí, ya tenemos todo listo y además he pillado otra cosa que ahora os voy a enseñar, además del soba. Este de large, right? ¿Es de large? Ok. El soba son fideos de trigo sarraceno. Soba en japonés sería trigo sarraceno, pero se le conoce ya como soba y se le adjudica el nombre a los fideos en sí, que son de trigo sarraceno. Hay dos variantes de fríos como son estos, que viene con un caldito aquí dentro, es un cuenqueceta, ¿vale? Y ahora veréis cómo va, es remojado. Esto en Corea también lo comí mucho. Tenéis la saga de mi viaje por Corea también en el canal, en los que los pruebo. Y luego el troncho de soba calientes con huevo. Este se ve espectacular, pero este lo voy a comer como segundo plato, ya que arde que no os hacéis una idea. Dios, cómo quema la bandeja loca. He pillado estas dos variaciones, ¿por qué? Porque aquí en el restaurante son especialistas en hacer soba. De hecho, este es el mejor restaurante de soba de toda la ciudad. Y además del soba, también en tempura. La tempura la hacen de 10 y tienen muchos tipos de tempura. Tienen flor de loto, calabaza, esto de aquí parece boniato, gamba tempurizada, berenjena y setas. Y creo que algo más, cebollino también le ponen. Preciosa. Además de esto te acompaña un poquito de wasabi, un poquito de nabo y un poco de cebollino para ponérselo al caldo, cosa que yo os recomiendo. La idea es coger este cebollino de aquí y lo metes en tu vasito. Ahora, el caldete del que os estaba hablando antes, que acompaña al soba, lo cogéis y se vierte aquí. Eso es. No hace falta que lo pongáis todo, solo un poquito para remojarlo. Un poquito de wasabi a gusto del consumidor, ¿vale? Está aquí y lo mojáis en el caldito en el que habéis puesto el cebollino. Y para mí este caldete ya estaría perfecto. Ahora lo que hay que hacer es pillar un poquito de
fideíto soba. Cogéis unos pocos de estos fideos soba y ahora solo hay que sumergirlo en el caldito, así, un pequeño meneo, y ahora sí, solo queda disfrutar de este plato tan típico japonés, el fideo soba, aquí, en Nara. Los mejores fideos soba que te puedes comer es en este sitio. ¡Qué buenos! Mira que yo lo hablaba con Min, con mi hermano Min, que lo habéis visto por aquí por el canal. Él es medio coreano y él siempre me decía, a mí los fideos fríos son los que más me gustan. Yo siempre tenía un dilema con él y le decía, tío, a mí el fideo frío no me mola nada. Pero claro, es que cuando te comes un buen fideo frío es espectacular. En verano entra de 10. Es una sopita de soja muy concentrada, con un poquito de wasabi, tiene esto que picantito, y el fideo tiene un sabor súper potente ya que es de trigo sarraceno y tiene una textura que se queda de 10. Hay que mojarlo un poquitín, un toque, se queda impregnado y... buenísimos. Una de la comida favorita de mi hermano es unos fideos fríos que sirven con caldo y hielo. A mí estos me parecen un acierto. También comentarios si vosotros habéis probado algún fideo soba frío. Pero esto es una delicia. Se moja un poquito. Un poco cogerlo. Buenísimo. Espectacular. Me he dicho a la chica que le puedo poner un poquito de sal por encima al fideo, pero yo los veo perfectos, lo veo en su punto justo de sal. Además el caldito, que es una salsa de soja, ya va muy alta en sal, o sea, la presencia de la sal, de la potencia de sabor es muy alta. Para mí está perfecto. Lo que sí que queda por probar es la tempura, que son especialistas haciendo esta tempura aquí. Esto sí que lo recomiendan mojarlo con esto de aquí. Mirad, esto de aquí es pimienta y sal, creo. Entonces esto sí que hay que darle un pequeño meneo, así, muy poquito, y... ¡Wow! El crujiente mantiene la frescura del vegetal dentro. No está casi cocinado el vegetal, es casi como te lo comieras crudo al dente. Y la tempura es súper, súper fina. Muy buena. Voy a probar otra más. Esto es calabaza. En esta tempura japonesa. ¡Qué buena está la calabaza! La calabaza es lo mejor. Fina que es, súper leve, se queda crujiente, nada de sabor a grasa. ¡Wow! De momento la calabaza mi favorita. Ahora le toca el turno a León come gamba. Al gambón en tempura se mete un poquito aquí, lo justo, y... ¡Qué buena está! De lejos, ya os digo, solo con un bocado, que es la mejor gamba en tempura que me he comido nunca. Increíble. Espectacular. Le toca el turno a la seta. A ver cómo queda esto. Parece boletus. No sé qué seta es. Pero es muy buena. Y ahora esta parte, que no sé qué es. Parece como cebollino. A ver. No, judía verde. Qué curioso. Muy buena. Pero de momento gana la calabaza. Y ahora esta última, que creo que es boniato. Lo metemos aquí también. Boniatito. Súper buena, qué tempura más rica. Creo que es el acompañamiento perfecto para unos soba. Termino con esto y os enseño el caliente, que es como estoy yo ahora mismo. Madre mía, qué espectáculo. Y ahora le toca el turno al soba caliente. Y lleva huevo por arriba con el caldo debajo. Te dan una cosita así, que es... Me gusta mucho esta cuchara, me hace mucha gracia. Y tendré que beber de aquí directamente, o será un sacrilegio. Voy a probarlo primero el caldo, ¿vale? Wow, parece un caldo
como súper suave. ¡Wow! ¿Cómo está el caldo de bueno? Está buenísimo el caldo. Es como un caldo de carne muy suave. Creo que es tan suave para que notes la presencia del fideo, del soba. Y te viene acompañado con esto de aquí, que es una salsita picante que me ha dicho, es spicy, si quieres ponerle un poco. De momento no lo voy a poner. Lo que sí que vamos a hacer va a ser meterle mano a esto, porque está, mirad, huevo y soba con caldito de carne. Tremendo. Mira que el frío me ha gustado, ¿eh? Pero este, wow, cómo se queda el huevo por encima. Me flipa, ¿eh? Qué bueno está el fideo, por favor. Es el mejor soba que me he comido hasta la fecha. Posiblemente sí. La textura es muy diferente. Al quedarse con el caldo caliente, es una textura más blanda, se parte el fideo como veis. También es que lo he dejado un poquito más de tiempo de lo normal, pero cambia un poco la textura. Frío creo que me gusta más, lo que pasa es que tiene un poquito más de sabor. Creo que hay que coger la pala para coger esto y hacer así. Pues la verdad que no sé con cuál quedarme. Creo que con el frío, porque la estación, la época acompaña y me apetece muchísimo unos soba frío. Pero esto en invierno entra que da gusto. Por cierto, en la cuenta solo en cash. Si venís aquí no vale tarjeta de crédito, llevad efectivo. Ya lo estáis viendo en la mayoría de los vídeos que estoy grabando por Japón, muchos son con cash, no aceptan tarjeta. Yo me termino esto, salgo de aquí rodando y vamos al siguiente sitio. Qué bonito, estos sobas me han encantado. Y cuando terminas de tomarte el soba, este apunte me ha gustado, pensaba que no lo iban a sacar, pero sí que lo sacan. A ti no te quedan ya fideitos, ¿vale? Y solo te queda el caldete de soja, que es donde has remojado el fideo. Te sacan esto de aquí. Es una taza del caldito caliente para que lo metas ahí, ¿veis? Mirad. Oh. ¿Dice? No, ahora los demás. Me he preguntado si quería un poquito más de salsita. Le he dicho que no, que estaba suficiente. Así que una vez que tienes este... Oh, arigato gozaimasu. Qué atentos están, ¿eh? Una vez que tengas el caldito este, entonces ya te lo puedes tomar. Que es como una sopa. Esta sopa, por la textura que tiene y el sabor intenso a carne que tiene, es lo más parecido a un caldo con arroz que te puedes tomar en España. Típico caldito de arroz, pues es lo más parecido. Calentito y un sabor muy intenso, obviamente salvando la distancia del sabor que tiene de soja. Es muy similar a uno de España. Muy curioso. Me encanta venir a Nara solo para esto. Y ahora sí, toca otra experiencia. Siguiente parada, melón de melón. ¿Qué realizan aquí? Pues algo dulcecito como os he dicho, y es que el meron pan es un dulce muy típico japonés, es como un bollete, pero aquí lo rellenan de helado. Creo que es de los pocos sitios que realizan esto, que es el meron pan relleno de helado, y seguramente lo habéis visto en millones de reels y movidas en Instagram porque se viralizó. Y yo tengo muchas ganas de probarlo. Te sirven el hot melon pan con ice y está el bollito calentito y dentro fresquito, como lo veis. El concepto mola, te dan a elegir primero el melon pan que más te apetezca, del sabor que tú quieras, y luego el heladito y lo rellenas con el sabor que quieras. Yo he elegido los dos más vendidos. Le he preguntado a la chica y me ha dicho el primero, que es el clásico, que se llama el plain melon pan con heladito de vainilla, y el otro, que es el que lleva trocitos de chocolate con heladito de una leche Hokkaido, que es de una región de aquí, que es como una leche con un poco más de grasa, un poco más sustancia, como bien intensa. ¡Wow! ¡Ay! ¡Ah! Sorry. ¡Oh!
Se ha caído, se han caído. Disaster. Sorry, arigato gozaimasu. Ok, arigato gozaimasu. Ahora sí. Madre mía, qué liada, Julián. Se me han caído los testículos al suelo. Me han caído los huevos al suelo. Menuda liada. Menuda liada que he ido a pillar el troncho y se han caído los pelotonchos al suelo. A ver, el primero, este es el clásico, ¿vale? Mirad cómo se ve. Lo abren, el bollito. Huele como a mantequilla. Lo abren y ponen las dos bolas de helado dentro. Por fuera está como con azuquitar, como un poco crujiente, pero se ve espectacular, ¿eh? Mirad cómo se ve este dulce, ¿eh? Se ve de 10. Vamos a meterle mano que estoy sudando y esto fresquito entra que no veas. El bollito me recuerda como un bizcochito de mantequilla. Yo creo que si no llevara helado estaría muy seco. Con leche perfecto, pero si esto así a palo seco me parece bastante loco. Sin helado pierde mucho, ¿eh? Está muy seco, muy seco, pero con helado es un acierto. Es como un bizcochito de mantequilla. El siguiente melon bun es el de virutitas de chocolate, así que vamos a probarlo. Hoy salimos de dudas a ver si está mejor que el anterior. Un helado súper suave, prácticamente inapreciable. Y el bollito igual de seco que el anterior. Ay, qué pena. Te compro la combinación, pero creo que uno por una parte se queda muy soso y otro por otra parte se queda muy soso. Creo que la combinación funciona, pero ganaría mucho si tuviera leche para poder mojar. Me encantaría. El mejor, el primero, el original. Así que nada, con este dulcecito que sé que os ha gustado mucho, este melon bun relleno de heladito, nos despedimos de este episodio aquí en Nara. Espero que os haya gustado mucho, yo me lo he pasado muy bien. Una visita más que recomendable. El hecho de los ciervetes mola un montón, les das de comer, los puedes tocar, das vueltas por ahí, están ellos por ahí paseando a su libre albedrío. Y luego, por supuesto, pegadle un ojo a todas las instalaciones y a todos los santuarios que tenéis alrededor, porque es una pasada. Y no os olvidéis de visitar el Tocho, el gigante. Acercaos al Buda y disfrutar de este patrimonio de la humanidad, que es algo increíble. Nada, hasta aquí el vídeo de hoy, que os mando besos y abrazos. Y si has llegado hasta aquí y no le has dejado un like, te has suscrito y esas cosas que suelen decir, hazlo por favor, que ayuda muchísimo, apoya un montón. Esto sigue creciendo y yo sigo trayendo este contenido que tanto os gusta. Briboncetes, tienes vídeos por aquí de Japón, de Corea y de todas las partes del mundo a las que viajo, y solo me queda darte estos besos y abrazos con sabor a melon bun. Por cierto, los soba espectaculares.